Bendiciones, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos a este día domingo, a la reunión que tenemos virtual acerca de la enseñanza de la palabra de Dios, ya que estamos hablando del corazón del Padre revelado. Estamos cada día aprendiendo más del Señor y sé bien que lo que enseñamos el domingo, usted pasa repasándolo en la semana, el Espíritu Santo le recuerda el mensaje, le recuerda las instrucciones que da, porque eso es lo importante. La palabra de Dios nos está enseñando a cómo caminar en la posición que tenemos, en la posición que Dios nos ha dado como hijos, en la posición y autoridad que podemos manifestar a través de nuestro Señor Jesucristo. Por cuanto ya lo hizo, está establecido. Ahora lo que nos corresponde es entender, aprender y a caminar, como dice Hebreos capítulo 10, verso 38, a caminar por fe. El justo por fe vivirá. Y eso es lo que estamos haciendo domingo tras domingo, aprendiendo a través de la palabra de Dios los consejos que el Padre Celestial nos tiene para que disfrutemos, para que lleguemos a disfrutar plenamente de la herencia que hemos recibido, que nos ha sido dado ya por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo, un abrazo a cada uno de ustedes. Sé bien que al escuchar esta palabra, por cuanto el Evangelio, dice Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios, sé bien que va a traer sanidad, va a traer solución a esas circunstancias negativas que te estás enfrentando. Pero quiero decirte algo tremendo. La palabra de Dios dice que todo lo que se levante contra ti, lo hará sin Dios, y Dios está contigo. Por tanto, la lucha no es contigo, la lucha es con nuestro Señor Jesucristo, y aunque tampoco es lucha para Él, por cuanto ya estableció la solución en cada una de esas circunstancias. Lo que tenemos que hacer es reposar, creer en nuestro Señor Jesucristo, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, reposar, confiar en lo que Él ha establecido y sabiendo que esas circunstancias son pasajeras y vamos a ver la gloria de Dios, y que esas circunstancias, dice la palabra, como le dijo de los enemigos allá frente al Mar Rojo, será la última vez que lo van a ver. Por tanto, no importa la circunstancia que estés pasando, y si no estás pasando ninguna, pues vamos de gloria en gloria, vamos de luz en luz, vamos de paso a paso, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de éxito a éxito. Por eso, gracias por estar recibiendo esta palabra, gracias por recibir este ministerio, gracias por estar atento, escuchando lo que es la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de creyendo correctamente del Padre Celestial. Oiga bien, Santiago 2 dice que Abraham creyó a Dios, es decir, le creyó lo que le dijo. Hoy vamos a ver creyendo correctamente del Padre Celestial, de lo que es el Padre Celestial, porque muchas veces está distorsionada la imagen de nuestro Padre Celestial. A ver, vamos a 2 Corintios capítulo 6, verso 18, que siempre leemos este verso al inicio del mensaje. Hoy estamos en la lección número 13. Dice: y será para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Estuvimos viendo el domingo pasado que Dios nos ve y nos trata como hijos amados. No solamente como hijos, sino como hijos amados, que Dios se complace, así como se complace en nuestro Señor Jesucristo, así como dijo que estaba complacido con nuestro Señor Jesucristo cuando fue bautizado allá en el río Jordán, y salió y vino el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escuchó una voz del cielo diciendo que estaba complacido de que fuese su hijo. Quiero decirte que cada hijo de Dios, Dios se goza, se complace de verlos, se complace de sus éxitos,
se complace de su vida, se complace de sus victorias. Dios está siempre feliz, contento, gozoso de que tú seas su hijo. Le habla a los ángeles de ti, complacido de que tiene un hijo. Pastor, pero con todos los errores, con todas las cosas que he hecho, pues quiero decirte algo, Dios no mira eso. Dios lo que mira es, y te mira, es a través de Cristo Jesús y su sangre preciosa. Dios te mira como justificado en Cristo Jesús. Dios te mira santificado. Dios te mira redimido. Por tanto, Dios lo que mira es lo que Él ha hecho en nosotros. Recuérdese que Dios es de fe. Dios es de fe. El Padre nos ama de igual manera que a Jesucristo, dijimos. No ama más a nuestro Señor Jesucristo y nosotros nos ama un poquito menos. No. Incluso el verso del capítulo 8 de Salmos 8:5 que dice que nosotros fuimos criados un poco menor que los ángeles. Ahí no, la palabra no es ángel, la palabra ahí es Elohim, el creador total. Y en Cristo Jesús nos dice que nosotros tenemos el mismo valor, tenemos la misma estima delante de los ojos de Dios, igual a Jesucristo, por cuanto Cristo nos ha lavado a través de su sangre preciosa. En el antiguo pacto, en el Salmo 8:5, era porque no éramos hijos de Dios lavados por la sangre de Jesucristo, no éramos uno con Cristo Jesús, mas en el nuevo pacto Dios nos mira como uno e incluso lo que mira es a Cristo Jesús. Vimos que en la tentación que el diablo hizo con Jesús, fue en contra de la posición de hijo y más en contra de la posición de hijo amado. Muchos saben que son hijos de Dios. Muchos creen que son hijos de Dios. Muchos conocen que son hijos de Dios. Pero el asunto donde está es que no conocen que son hijos amados. Por eso tienen una imagen de nuestro Padre Celestial distorsionado. Lo veremos más adelante. Vimos que en la tentación del diablo a Jesús, que fue en contra de la posición de hijo amado, no solamente de hijo, sino que omitió cuando le dijo, si eres hijo, haz que se conviertan estas piedras en pan. Pero lo que omitió fue, si eres hijo amado. Pues sí, como hijo había una tentación, pero como hijo amado era algo más profundo. Durante 12 mensajes, hemos hablado de la naturaleza, carácter y la voluntad del Padre Celestial. Desde luego que no hemos abarcado todo, pero con estas lecciones tenemos una idea de quién es nuestro Padre y se resume en algo maravilloso, y es que es bueno eternamente. Es bueno eternamente. E incluso vimos que en 2 de Crónicas, capítulo 5, verso 16, dice que Él es bueno para siempre. La alabanza que le estaban dando al Padre decían que Él es bueno para siempre. Pero ahora en el nuevo pacto estamos viendo de que nuestro Padre es bueno eternamente. Pues sí, no es que va a ser para siempre, sino que desde el principio, desde el comienzo, nuestro Padre ha sido bueno. Y que todo lo malo no proviene de Él. Se da cuenta que muchos hijos de Dios saben su posición en una parte de que ellos han nacido de nuevo, han nacido de la palabra,
han nacido del Espíritu, han nacido del Espíritu Santo, pero lo que tienen más contaminado para distorsionar la imagen es creyendo de que hay cosas malas que le suceden en sus vidas que provienen del Padre Celestial, que el Padre Celestial lo permitió. Y esa idea la vemos en Job, la hemos visto en otros pasajes. La idea que tenían era que, sí, recibo lo bueno de Dios, pero también recibo lo malo de Dios. Pero si Dios es bueno, no hay nada malo en él que nos envíe. Dice Santiago capítulo 1, verso 17, que todo don perfecto, toda buena dádiva proviene del Padre. Siempre he dicho esto. Entonces, ¿qué esperamos de Dios? ¿Qué esperamos para este día domingo? ¿Qué esperamos para el lunes? ¿Qué esperamos para el martes? ¿Qué esperamos para el miércoles? ¿Qué esperamos para los 365 días del año? Lo bueno, lo mejor, lo glorioso de Dios. Porque eso es lo que expresa Dios, amor. Creer correctamente del Padre es un asunto, o no es un asunto, perdón, no es un asunto de fe, ya que todo hijo de Dios tiene fe en el Padre. Note que estamos hablando que no es un asunto de fe, no es un asunto de que no creen, sino al contrario, creen cosas que no van según la voluntad, el carácter y la naturaleza de Dios. Según de Corintios capítulo 4, verso 13 dice, teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué tenemos? El mismo espíritu de fe del Creador. Tenemos el mismo espíritu de fe de Jesucristo. Tenemos el mismo espíritu de fe del Padre Celestial. Conforme a lo que está escrito. Pastor, ¿y por qué si yo tengo la fe de Dios y por qué los hijos de Dios tenemos la fe de Dios, no suceden las cosas como Jesús las hacía? No suceden las cosas como Dios las hace. Bueno, hay algunas razones, pero aunque, vamos a ver más adelante, aunque los hijos de Dios tienen fe, tienen creencias incorrectas. Lo hemos hablado, pero vamos a enfatizar en este punto para aclarar la imagen que tenemos de nuestro Padre Celestial. Por eso dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, la fe de Dios es revelada según lo que está escrito en la palabra acerca de Cristo. Recuérdese que evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesucristo y su obra terminada. Por tanto, por eso es que vemos que hay personas que están esperando de que Dios haga algo por ellos. Tienen la fe en el Padre. Saben que el Padre es todopoderoso. Saben que no hay nada imposible. Citan hasta Marcos capítulo 9, verso 23, donde dice que para el que cree todo es posible. Creemos. Pero sucede algo y que no se está creyendo o se está creyendo no conforme a lo que está escrito. Jesús le dijo a Satanás, no solo el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Sí, la palabra que sale de la boca de Dios, no la palabra que sale de los hombres, no la boca que salga de doctrinas demoníacas, no, de la boca de Dios. Por tanto dice, creí, por lo cual hablé. ¿Qué estás hablando? ¿Todo lo negativo? ¿Vemos a Cristo hablando de esa manera en la palabra? ¿Vemos a Dios hablando de esa manera en la palabra? Donde dice Romanos 4:17 que Él llama a las cosas que no son como si fuesen. Ah, sí, yo sé, hay dos realidades. Yo siempre he dicho, hay una realidad y una verdad de Dios. Pero vamos a hablar, hay dos realidades.
Una, la que estoy pasando, la que estoy en la situación que está en ese momento frente mío. Pero está la realidad del Padre, está la realidad de Dios, que dice que ya Él suplió todo lo que se necesitaba para manifestarse en esa circunstancia, situación. Sí, yo no tengo que esperar. No, primero, no tengo que pelear contra eso. No tengo que esperar que Dios pelea a favor mío por eso, sino lo que tengo que confiar y confesar es que ya Dios arregló esa circunstancia, esa situación. Estoy llamando las cosas que no son como si fuesen, porque las cosas que son temporales, pasan. Pero las cosas que no son, que las de Dios, son eternas, dice Pablo. Por eso dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, sí, tenemos el mismo Espíritu de Dios, por lo cual también hablamos. Si no usamos correctamente, y esto lo hablé, casi creo que fueron 65 lecciones acerca de responder correctamente en fe a las circunstancias, delante de las circunstancias. Si no usamos correctamente las palabras de Dios, pero para poder usar las palabras de Dios, ¿qué primero necesitamos? Conocer cómo habla Dios. Para conocer cómo habla Dios, tenemos que conocer la palabra de Dios. Para conocer la palabra de Dios, vamos a ver ahora, nos tienen que enseñar la palabra de Dios. Y al enseñarnos la palabra de Dios, vamos a conocer quién es nuestro Padre Celestial. Todo hijo de Dios tiene la misma medida de fe. Todo, porque hay gente que dice, pastor, ore, o ore usted, que tiene más fe que yo. No, tenemos la misma fe. Que yo tenga más conocimiento es otra cosa. Pero que tenga más fe que otra persona, que otro hijo de Dios, no. Todos tenemos esa medida de fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense. Es que el alma está involucrado. Dije, y estoy enseñando los jueves, lo que es el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Aunque lo dividimos para tener un conocimiento de la función de cada uno, pero los tres funcionan en uno. Es más que una unidad, es uno. Por tanto, aquí dice que no tengamos más alto concepto de nosotros y que piense de sí con cordura a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A esa medida de fe, o sí, yo voy a pensar según la medida de fe que Dios me ha dado, y aquella otra persona como ustedes van a pensar de sí mismo según la medida de fe que Dios le ha dado, que es la misma medida. Oiga bien esto. Pues sí, esa fe nos va a llevar a creer, hablar, visualizar y actuar y sentir lo que el Padre de Dios ya estableció, ya dijo. Dice Isaías 55, verso 10 al 12, nos enseña que la palabra no volverá vacía, sino que dará el fruto para lo que Dios la envió. Es decir, Dios, lo que sale de la boca de Dios da fruto. Por eso no es hablar por hablar, sino hablar lo que Dios ha hablado.
Nosotros no podemos estar hablando en contra de lo que Dios ha hablado. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, es que yo estoy quebrado. Bueno, ese vocabulario no es de Dios. Está llamando las cosas que son como son. Pero si aquella persona cree en lo que Dios ha dicho, que es rico, que Cristo se hizo pobre para hacerlo rico y que el Dios Todopoderoso, papá, va a suplir todo lo que os falta o ha suplido todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, eso es lo que va a confesar. ¿Que se va a manifestar? Sencillo, se va a manifestar lo que tú crees. Segundo, lo que estás hablando, porque lo que crees es lo que hablas. Dice Proverbios 23:7 que conforme a nuestras palabras, así somos nosotros, así pensamos nosotros. No es pensar, tenemos que aprender a pensar. Más adelante voy a traer toda una enseñanza acerca del alma, de configurar esa alma, de configurar esa mente. Porque en el Espíritu estamos completos en Cristo Jesús. En el Espíritu somos uno en Cristo Jesús. Ahora tenemos que alinear nuestra alma, mente, emociones y voluntad y nuestro cuerpo. Por eso cuando viene una circunstancia negativa y llega el temor, nos llegamos a estresar, nos llegamos a angustiar. ¿Por qué? Porque ha llegado y estamos enfocados, viendo y creyendo esa circunstancia. Pero si ponemos la mirada, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Él resolvió ya esta circunstancia. Yo voy a hacer lo que dice la palabra. Yo voy a hacer y voy a caminar conforme a la fe de Dios. Siempre pongo este ejemplo. Cuando Dios vio la tierra desordenada, vacía, y había un abismo, Jesús nos dijo, Dios nos dijo, nuestro Padre Celestial nos dijo, ¿ahora qué hago? Como dijo aquel, ¿ahora quién podrá ayudarme, salvarme? En medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, dijo la palabra. Sí, porque el Espíritu Santo estaba sobre la tierra. Estaba sobre la tierra. Ahora, el Espíritu Santo no está sobre ti. Está dentro de ti y se va a manifestar sobre ti. Estaba sobre la tierra. ¿Qué necesitaba? Para que llegase a ser ordenada la tierra. La palabra. Y vino Dios y dijo, sea la luz. Y fue hecha la luz. Llegó Jesús en la higuera, le dijo, nunca más van a comer de ti. Pues sí, no vas a tener más fruto. Y se fue. Los discípulos dijeron, falló el Señor. No se secó. Pero al día siguiente, cuando pasaron, siempre Pedro, que es Simón, caña frágil, Pedro es piedra, dijo, maestro, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús tenía esa convicción, que cuando lo dijo, no vio la manifestación ya, pero al día siguiente ya estaba seca. ¿Por qué? Porque comenzó desde la raíz donde no se ve. Muchas personas están resolviendo los problemas en el mundo físico, pero el problema realmente, la raíz está en el mundo espiritual. Y hay que secar esa raíz, porque un árbol se corta y si no se saca de la raíz, vuelve a brotar. Por eso hay personas que ven problemas y en un momento a otro como que se resolvieron, pero vino otra vez el mismo problema, la misma enfermedad, la misma situación. Pastor, pero qué extraño que siempre está esa misma situación cada año, cada 2 años, cada 3 años. Bueno, porque no
has entendido que hay que resolverla desde el mundo espiritual. ¿Cómo? En fe. ¿Cómo? Hablándole. Si le dijeres a este monte, dijo Jesús, que se pase, que sea plantada en el mar, dice que va a obedecerles. Pastor, pero eso, la gente nos va a decir que estamos locos. Porque para ellos caminan en la esfera natural, no en la esfera espiritual. Mucha gente no van a ver lo que realmente tú estás viendo. Casi siempre, aquellos que se les llama hombres y mujeres que han inventado algo, son atacados porque están viendo algo, tienen una visión que solo ellos la ven y la mayoría no la ven y están siempre en contra. Vas a montar un negocio y ese negocio que vas a montar, estás viendo esa visión, estás en ese deseo ardiente, pero algunos que están alrededor tuyo no lo ven, por tanto te critican, murmuran, porque no saben. Incluso otros hijos de Dios, en lugar de confesar palabra, en lugar de orar, en lugar de ayudar en esa visión, no, usan palabras totalmente en contra. No te va a funcionar, no llegas, no puedes. Estaba leyendo hoy de que uno de los presidentes de nuestro país, expresidente, perdón, de nuestro país, le dijo a su maestra a los 10 años que iba a ser presidente de Costa Rica. 2 veces fue presidente de nuestro país. Qué tremendo. Tenía una visión. Me imagino que algunos se burlaban. Otros decían que va a llegar a ser presidente. E incluso cuando se fue a estudiar fuera del país, ya dijo, regreso a mi país. Estando en la universidad, y le preguntaban a sus compañeros, ¿y para qué vas a regresar a Costa Rica si aquí estás bien? Porque voy a llegar a ser presidente de mi país. Convicción, creencia, donde muchos no aceptaban, no creían o creían lo contrario. Él se mantuvo firme. El asunto no es tanto lo que creen los demás o lo que piensan los demás. El asunto es qué estás pensando. ¿Cambias por lo que oyes, por lo que dicen? ¿Que ya no lo vas a alcanzar? ¿Que ya no tienes edad para alcanzar, para terminar esa carrera? ¿Que estás muy viejo para terminar la carrera, sacar tu título? Solo tú puedes detener eso, o detener tu carrera. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todo nacido de nuevo, dije, que tiene una posición en Dios. Todo hijo de Dios, voy a ponerlo de esta manera, toda persona nacida de nuevo, su posición es hijo de Dios. Ahora, una cosa es la función en el cuerpo de Cristo y otra cosa es la posición de hijo de Dios. Como pastor y maestro tengo una función en el cuerpo de Cristo, pero tengo la posición de hijo de Dios. Primero tengo la posición de hijo de Dios y después me preparo porque Dios por su gracia me ha dado el don de pastor y maestro. Para la posición de hijo de Dios no tengo que prepararme. Lo que tengo es que nada más recibir a Cristo Jesús como mi Señor. Porque se tenga una función
no significa que todo aquel que tenga una función es hijo de Dios. No todo el que tiene una función es hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? Solamente se es hijo de Dios si se nace de nuevo. Para nacer de nuevo hay que creer en nuestro Señor Jesucristo. Pero en Cristo Jesús hay muchas funciones en su cuerpo. Hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, adoradores, consejeros, ujieres, diáconos, ¿qué más? Todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Ahora, se puede tener la fe de Dios y tener creencias incorrectas de Él. Si algo ha distorsionado la imagen acerca del Padre, es nuestra mente con creencias incorrectas. ¿Se da cuenta? Por eso dice pensar. Tenemos que aprender y revisar. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Porque lo que estoy pensando son creencias que tengo. Y ahora vamos a ver algo de creencias y fortalezas. Por años se ha desarrollado creencias incorrectas por enseñanzas incorrectas, que con muy buenas intenciones, pero se enseñaron, pero llegaba hasta ahí la revelación de esa palabra. Y se han hecho fortalezas mentales por la ignorancia o por ignorar la naturaleza, el carácter y voluntad del Padre Celestial. Oye, qué tremendo esto. Por eso digo que enseño por ignorancia y repito por olvido. O sea, todos somos ignorantes en áreas en las cuales debemos de ser enseñados. Por tanto, enseño para muchos la palabra de Dios. Enseño el Evangelio de la Gracia. Enseño acerca de la imagen del Padre Celestial. Porque algunos tienen ignorancia. Son ignorantes en quién es Dios y cómo es Dios. Y cómo Dios es Padre bueno para nosotros. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su voluntad? Pero como constantemente se nos enseñó creencias incorrectas, se hicieron fortalezas. Y es algo tremendo, romper con las fortalezas. Tiene que haber una disponibilidad en la persona para romper. Porque ustedes se van a dar cuenta que cuando viene una palabra en la cual no concuerda con la enseñanza tradicional que nos dieron, como que viene cierta ira, cierto enojo en nosotros. Pablo persiguió la iglesia. Pablo mató a Esteban y a muchos de la iglesia creyendo que estaba haciendo lo correcto para con Dios. Hasta que Cristo se le presenta, se le revela. Pero era una fortaleza que estaba cegado, en la cual de que incluso mataba, perseguía a la iglesia. Por eso nuestro Señor Jesucristo allá en Hechos capítulo 9 le dice: Pablo, ¿por qué? ¿Por qué me persigues? No era hombres, era la iglesia de Cristo Jesús. No eran hombres simplemente, eran hijos de Dios. Segunda Corintios capítulo 10, verso 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, perdón, no terminé la otra parte, enseñamos por ignorancia y repetimos por olvido. Eso significa que muchas veces se nos olvida lo que hemos aprendido. Se nos olvida esa parte donde hemos aprendido algo.
Y cuando empezamos a repasar, por eso me gusta repasar y repasar y repasar, cuando empezamos a repasar la palabra de Dios, decimos, mira, a mí mismo me ha pasado de dicho. He escuchado enseñanzas de enseñanzas y cuando las vuelvo a escuchar dije, pero ¿cuándo fue que dijo esto? Porque ya hay tremendo, yo no recuerdo, se me había olvidado. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora, sino poderosas, las armas, estas armas, ¿cuál es el arma más fuerte? Conocimiento. Usted verá Pablo hablando en sus cartas acerca del conocimiento. Crecer en el conocimiento de la gracia, crecer en el conocimiento de Cristo. Efesios 1, 18 dice, y verso 17 y 18 dice que Él dio el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él y que iluminó los ojos del entendimiento para que sepáis. Es el arma más fuerte, tener la revelación del conocimiento de ¿quién? De Cristo. No el conocimiento de una denominación y gloria a Dios porque se puede tener. No el conocimiento de tu pastor y gloria a Dios porque puedes tener conocimiento de tu pastor. No el conocimiento de saber todos los versículos y capítulos y gloria a Dios por eso, sino tener el conocimiento, la revelación de quién es Cristo Jesús, quién es nuestro Padre Celestial y qué obra terminó nuestro Señor Jesucristo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta que aquí esta arma es para derribar los argumentos? Ay, cuántas personas me he encontrado con argumentos defendiendo de estar enfermo, defendiendo de que el Padre los está probando, defendiendo de que el diablo los está atacando, defendiendo de que papá está permitiendo esa circunstancia, esa enfermedad. Defienden. Y dan argumentos. Y ven el caso de Job. Y mira el caso de Job. Y mira, es que la Biblia dice esto. Sí, la Biblia dice eso. Pero diga, aprendamos. Sabemos trazar la palabra de Dios. Por eso cuando una persona me dice, es que la Biblia lo dice. Ok, está bien. La Biblia lo dice. Ahora vamos a trazar. ¿Está en el antiguo pacto o en el nuevo pacto? Y ahí está todo. Tener conocimiento del antiguo pacto bajo ley y del nuevo pacto bajo gracia. Donde dice Hebreos 8 y Hebreos 10 que el antiguo pacto ya pasó. Jesucristo vino a cumplir el antiguo pacto. Ahora estamos en el nuevo pacto, derribando argumentos, y eso es lo que estoy con estas enseñanzas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es conforme a lo que dice. Sí, yo estoy creyendo, pastor. Claro que yo estoy creyendo. Es como hay personas que me dicen, pastor, es que yo tengo mucha fe. Amén. Pero ¿qué pasa? Ok, tienes mucha fe, pero ¿a dónde estás poniendo esa fe? Hablaba con un hermano un día esto y le decía, vea, somos muy dados, entrando en el saco yo, somos muy dados a que oramos ahora. Creemos que Dios nos ha dado eso. Pero cuando el trayecto de el día o al trayecto de la semana no vemos esa manifestación, ya empezamos a creer lo que estamos viendo. ¿Y cómo sé yo que estoy creyendo en lo que estoy viendo, la circunstancia negativa? Empiezo a tener temores. Empiezo a creerle al miedo, que es lo que le pasó a Job. Empiezo a hablar miedo, negativismo. Empiezo a pensar y hago imágenes
y hago una película en mi mente de lo malo que me va a pasar. Y en el estrés, las emociones empiezan a desordenarse, empiezan a actuar, a tomar decisiones incorrectas, y en lugar de avanzar, como dice el salmista, se enreda en la misma red. Sus pies se enredan en la misma red. Se van enredando más, se van enredando más, se van enredando más. ¿De dónde nacen las creencias incorrectas? De lo que oímos. De lo que oímos. Creencias tradicionales, como no están preparados para el arrebatamiento, lo que le llaman el rapto. ¿Sabe lo que es estar en la iglesia? Y muchos, dispénseme, pero voy a decirlo de esta manera, muchos hermanos luchando contra un montón de, porque ellos están luchando, no han aprendido todavía a caminar en el reposo, luchando, peleando para caminar rectamente, correctamente, para agradar al Padre, porque no todavía han entendido que en Cristo Jesús somos agradables al Padre. ¿No han entendido eso? Están luchando en aquello que santidad. Porque si viene el Señor y santidad según la denominación, porque vemos que cada denominación tiene su tipo de santidad. Unos es que no vayan a una cosa, otros que no hagan tal cosa. Y miedo de quedarse, que nuestro Señor Jesucristo venga y se queden porque no están preparados. Yo todavía escucho algunos mensajes y a veces por la radio, es que tienen que estar preparados porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está pronta. Y hay que estar preparado, porque si no estás preparado, oiga, yo tengo que prepararme, pues sí, diciendo lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, no vale nada. Sí, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, los 3 días que estuvo en el infierno, eso garantiza su sangre derramada, limpiándome de todo pecado. Eso garantiza que estoy preparado, no por mí, sino por la obra de Él, para irme en cualquier momento. Venga Jesucristo o yo me vaya para con Él. Imagínense cuánta gente se están preparando. Cuántas personas están angustiadas. ¿Cuántas personas en este momento le tienen miedo a la muerte? Porque no saben. Usted le habla a una persona y usted le dice, ¿usted es hijo de Dios? Sí, claro. Qué bueno. Y si en este momento usted muere, ¿se va con el Señor? Yo no sé. Cuando llegue allá, oye, esa doctrina no es bíblica. Cuando yo llegue allá. Sí, Hebreos 10:27 dice bien claro que una vez morimos y el juicio después. Y no tienen esa convicción. Pero se dicen que son hijos de Dios. Así. Pero no creen que están listos y preparados. ¿Por qué? Porque tengo que hacer buenas obras. Nadie es salvo por buenas obras. Hacemos buenas obras porque somos salvos. Pero nadie es salvo por buenas obras. Bueno, sigo. Y entonces están pensando de que Dios fue el que estableció eso. Están creyendo que Dios estableció eso. Tienen esos argumentos carnales para defender de que Dios estableció, papá estableció
de esa manera las cosas. Y cuando venimos enseñando, vienen enseñanza de esta manera, muchos se ofenden. Sí, yo sé que muchos se ofenden. Porque dicen, pero qué fácil. Dispénseme, pero es fácil. La que lo complicamos somos los religiosos. Por eso un niño cree en algo y lo obtiene. ¿Por qué? Porque no tienen esa complicación. Cuando nosotros llegamos a Cristo creemos todo. Pero después del camino nos van enseñando doctrina, nos van metiendo cosas en nuestra mente y se nos hacen fortaleza que después hay que trabajar para sacar eso de la mente. Para sacar, imagínense el trabajo que dice Colosenses capítulo 1, verso 28, el trabajo que hay del Espíritu Santo con estas enseñanzas de convencerlos de su posición, no de los pecados, la posición que ya se tiene como hijo. Hay otras enseñanzas o creencias incorrectas, la gran tribulación. Estoy apenas hablando de algunas cosas así. El falso profeta. El 666, el número de la bestia. Y otro. Cuidado y camine bien porque si no eres borrado del libro de la vida. Si cada vez que fallas, eres borrado. ¿Te arrepientes? Se escribe. Eres borrado. Se vuelve a escribir. Eres borrado. Imagínense, el papel no nos aguantaría. De tanto borrar, borrar y borrar y borrar y escribir, borrar y escribir. Y eso ha venido por años y yo todavía hay personas, claro, escucho más a personas que tienen muchos años de estar en Cristo y que son del tiempo mío, que empezamos, no solamente que empezamos ahí, sino que de atrás venía con mucho ese tipo de enseñanza. Y era un miedo que había que estar en la iglesia porque si no, perdíamos la salvación. Si no estábamos en la iglesia, perdíamos la bendición. Hasta se nos decía, vengan aquí a la iglesia, congreguémonos. Y yo creo en congregarnos, ven aquí y congreguémonos porque aquí está la bendición. No. Ahí no está la bendición. Ahí se puede manifestar con nosotros. Pero la bendición está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. La bendición no es un lugar. La bendición es Cristo. Donde yo esté, está la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ay, qué orgulloso de decir que donde está Él está la bendición de Dios. Porque Cristo y yo, según 1 Corintios 6:17, dice que somos uno. Por tanto, en mi espíritu, está la bendición de Dios. Donde vayamos, hijo de Dios, está la bendición de Dios. Debemos de desarrollar esa conciencia de ver dónde está la bendición de Dios, porque se nos ha enseñado que la bendición de Dios está fuera de nosotros y la bendición de Dios está dentro de nosotros. Por eso estamos esperando que la bendición de Dios venga. Cuando la bendición de Dios está en nosotros, vamos a fluir. Por eso donde lleguemos, somos bendición. Por eso cuando oramos y santificamos los alimentos, somos bendición. Por eso nos enseña Deuteronomio 28 que lo que toca en nuestras manos son de bendición. Lo que hablemos es de bendición, porque la bendición de Dios está en nosotros. Donde estemos está la bendición de Dios. Y se me fue el tiempo, amados hermanos. Próximo domingo, con la ayuda del Señor, estaremos hablando diseñados para reflejar al Padre. Nosotros estamos diseñados para reflejar a nuestro papá. Pero es necesario corregir estas creencias incorrectas. ¿Que somos hijos de Dios? Sí. ¿Que tenemos la fe de Dios?
Sí. ¿Qué hay que corregir? Creencias incorrectas. Que un hijo de Dios tiene la fe de Dios y puede tener creencias incorrectas, sí, porque la fe está en el espíritu del Hijo de Dios. Y somos hijos en el espíritu. Pero pensamientos que son creencias incorrectas afectan nuestra vida y puede ser cambiada. Por eso dije que más adelante estaré hablando acerca de cómo configurar esta mente. No lo he alcanzado todo, estoy configurando, estoy día tras día aprendiendo, por eso estoy en la palabra, por eso siempre estoy escuchando palabra, le decía una hermana, hay que estar escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra, porque hay personas que creen que ya lo saben todo, hay personas que creen que ya que oyó un mensaje, ya con solo eso, no, estas fortalezas son fortalezas, y son derribadas ¿con qué? Llevando los pensamientos a la obediencia. Tenemos que conocer los pensamientos de Dios. Tenemos que conocer los pensamientos de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Amados hermanos, sé que es una semana gloriosa para ustedes. No porque lo digo yo, sino porque ustedes están bendecidos según Efesios 1:3. Y debemos de concientizarnos todos los días, a cada momento, la bendición de Dios, según Proverbios 10:22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Está en mí. Está en mí. Está en mí, es Cristo Jesús. Y ya Él me bendijo. Y vamos a eliminar, sacar de nuestra mente todos esos pensamientos negativos y empezar a caminar. Esto nos va a salir bien. ¿Por qué? Según Isaías 3:10, dile al justo que todo le saldrá o todo está bien y comerá del fruto de sus manos. Amados hermanos, para muchas personas les ofende, para nosotros no. Todo está bien. Pastor, lo que está pasando, ya lo dijo usted, pasará. Todo está bien. Esté atento al milagro que Dios va a manifestar en tu vida esta semana. Bendecidos mis amados hermanos.